Bueno, bienvenidos a la presentación de la mentoría número 16, titulada Cómo identificar fuga de ventas, inteligencia artificial aplicada al sector comercial. Nosotros somos Pato, Ignacio y Daniel, y les vamos a contar cómo resolvimos este problema. ¿Cuál es nuestro problema? Tenemos un cliente que es una plataforma de comercio online. Este cliente funciona siendo un intermediario entre vendedores que ofrecen productos online y compradores que se contactan con los vendedores a través de esta plataforma. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro cliente sospecha que existe una fuga de ventas, es decir, que existen algunos vendedores que están haciendo ventas por fuera de la plataforma, es decir, se están comportando de una forma no deseada. Y el objetivo que nos plantean conseguir es encontrar la forma de identificar fácilmente a estos vendedores sospechosos usando herramientas de Machine Learning. Y eso es lo que les vamos a presentar. ¿Con qué contamos para resolver este problema? Contamos con un dataset que el cliente nos proveyó, que tiene cerca de 500.000 de registros de ventas por mes entre los años de 2019 y 2022, que a su vez tienen 19 características que tienen que ver con, por ejemplo, montos en pesos de ventas y comisiones, datos personales de los vendedores, datos comerciales de los vendedores y otras características accesorias. Además, este dataset viene con algunos vendedores que están etiquetados como modelo, es decir, que el cliente considera que se están comportando de forma ideal. Entre paréntesis, por ejemplo, vender, hacer todas sus ventas por dentro de la plataforma. ¿Cuál es la solución que nosotros obtuvimos? Primero que nada, seguimos varios pasos para lograr esta solución, pero consiste en hacer una clusterización. Primero tuvimos que transformar el dataset, es decir, convertirlo en insumos que sirven para ser analizados, no de la forma que vino originalmente. Y una vez tienen ese dataset, lo modelamos con Machine Learning no supervisado usando el algoritmo de DBSCAN. El resultado de eso es para cada rubro un gráfico y datos similares a estos. Lo que estamos viendo, los puntos, cada punto es un vendedor y los colores representan comportamiento normal que se encuentran en puntos azules, acá en 2 dimensiones de componentes principales, densos, densamente agrupados, y un grupo rojo de vendedores que se están comportando de forma atípica que nos podría indicar que son estos de comportamiento sospechoso. El tercer tipo de punto que estamos viendo en este gráfico son las estrellas, que son estos vendedores modelos que el cliente nos dijo y nos indicó que son los que se comportan de forma ideal. En este caso podemos ver que todos se encuentran dentro de la vecindad de los puntos azules, es decir, del grupo del clúster 0. Lo que logramos con este tipo de algoritmo es primero tener una segmentación de vendedores que se comportan de forma sospechosa y poder dividirlos en distintos grupos según la cantidad de ventas, según el volumen de ventas. Este ranking termina identificando a los vendedores en de bajo riesgo, mediano bajo y mediano alto, y alto riesgo para la empresa. Lo que se le entregó al cliente, a esta empresa, fue, primero que nada, esta lista de vendedores identificados como sospechosos, junto a su clasificación de impacto, es decir, bajo, medio, alto, y este algoritmo convertido en una herramienta para que la empresa pueda identificarlos y tomar decisiones al respecto. Bueno, pasando ahora a la transformación de los datos, se tuvo que tomar un par de decisiones. La primera consiste en la de eliminar un par de rubros. El cliente y los datos sugerían que cada rubro presenta un comportamiento diferente, entonces ameritaba realizar un análisis diferencial de cada uno de ellos. Además, se toma la decisión de descartar algunos rubros que no tenían vendedores etiquetados como modelo. Quedan finalmente un total de 9 rubros. Otra de las decisiones que se toma es la eliminación de algunas variables, aquellas que no presentaban ninguna información útil o que podían llegar a ser redundantes. Otra decisión fue la anonimización de datos sensibles. En base a datos personales de los vendedores se creó un ID anónimo. Otra decisión fue la eliminación del efecto de la inflación a lo largo de los años. Se normalizaron todos los valores en pesos a través del índice de precios del consumidor. Otra decisión también importante que se tomó fue el cálculo de variaciones porcentuales de las ventas y de las comisiones dentro de ciertas ventanas de tiempo, por ejemplo, una ventana interanual. En nuestro problema, analizar las variaciones en vez de montos absolutos nos va a permitir resaltar el comportamiento que es sospechoso respecto a lo que es normal. Entonces fue algo muy importante. Otra decisión que se tomó fue pivotar el dataset. Inicialmente teníamos transacciones, ventas. Lo que nos interesa ahora es pasar a tener que cada renglón sea un vendedor. Lo que queremos detectar son vendedores fraudulentos y no transacciones fraudulentas. Luego se empezó a trabajar por rubro, por esto que ameritaba un análisis diferencial. A los datos faltantes se los eliminó para cada rubro y después se fue imputando aquellos que tenían pocos faltantes con KNN. Y por último, una de las últimas decisiones que se tomó fue realizar un tratamiento de la estacionalidad, también por rubro. Lo que se hizo fue aplicar un PCA de 12 componentes
para que de alguna manera capte el comportamiento diferencial que tiene cada uno de los 12 meses del año. Luego, respecto al modelado, ¿por qué se eligió clustering? En primer lugar, no se puede aplicar aprendizaje supervisado. Primero porque tenemos pocos vendedores que fueron etiquetados como modelo y la gran mayoría carece de etiqueta. La gran mayoría de los vendedores no tienen una etiqueta. Y aún más, tenemos de ejemplo un comportamiento normal, el modelo, pero no tenemos un ejemplo de lo que es un comportamiento sospechoso, que es lo que estamos buscando. Por este motivo fue que se decidió realizar una detección de fraude a través de lo que es clustering. ¿Y qué método de clustering? Bueno, en primer lugar, nos tenemos que plantear qué es lo que estamos buscando. Buscamos que aparezcan dos clústeres muy desbalanceados, entendiendo que el fraude es la excepción y no la regla. En segundo lugar, buscamos que nos den 2 o 3 clústeres como mucho, uno grande que aglomere todo el comportamiento calificado como normal, y otro pequeño que aglomere lo que es el comportamiento sospechoso que estamos buscando. A su vez, este sospechoso podríamos admitir que se subdivida en distintos tipos de fraude, es decir, que vayan apareciendo pequeños subclústeres. En base a eso, la técnica del DevScan responde a estas necesidades y no nos impone una cantidad fija de clúster, entonces se procedió a utilizarlo. Bueno, ahora vamos a ver la evaluación, que es la interpretación de los resultados que nos arrojó DevScan en estos dos clústeres, el rojo y el azul. Por un lado, todos los vendedores modelo, que eran las estrellitas que teníamos, caen dentro del clúster 0, lo cual es relevante ya que esta es información provista por el cliente, entonces lo consideramos como la verdad, como algo a tener en cuenta que tiene que ser de esa manera. Entonces esto refleja que el clúster 0 es el comportamiento esperado, el comportamiento normal. En cambio, en el clúster 1, en menos 1, tenemos mucha mayor variabilidad que el clúster 0. Y así lo asociamos entonces al comportamiento fraudulento. Como vemos en la figura de aquí abajo, todas las líneas verticales hacen referencia a distintas variables que se le da de comer al modelo. Dichas variables, cuanto más amarillas sean, es que hay mayor variabilidad, y cuanto más azul sean, es que hay mayor estabilidad. Entonces, en la fila de arriba podemos ver el comportamiento normal, o sea, el clúster azul, y en la fila de abajo el comportamiento sospechoso asociado al clúster rojo. Como conclusiones, para cerrar entonces esta mentoría, tenemos que hemos partido de un dataset con más de 400.000 registros de ventas que terminaron generando 9 modelos de entrenados de aprendizaje no supervisado, donde se clusteriza, utilizando DevScan, el comportamiento normal versus el comportamiento sospechoso. Las características de este algoritmo es que, primero que nada, cumple con el objetivo principal, la identificación de la púa de ventas. Luego, es automático, en el sentido de que no requiere la intervención humana a la hora de decidir sobre los clusters, y además es consistente, coincidiendo la opinión de los expertos de la empresa sobre los modelos con lo que el clúster devuelve. Además, la herramienta que generamos con el ranking de impacto permite dirigir los esfuerzos hacia grupos de interés, permitiendo que haya un gran impacto con pocas acciones. Por ejemplo, enfocarnos solamente con aquellos clientes sospechosos de alto impacto. Y como perspectiva a futuro, por un lado tenemos perfeccionar los modelos ya generados, aumentando la cantidad de vendedores etiquetados como modelo, y por otro lado, extender este procedimiento a otros rubros mediante la obtención de más observaciones y etiquetas de vendedor modelo. Muchas gracias y nos estamos comunicando.